Buenas tardes, es una alegría para mí estar hoy acá. Quisiera comenzar agradeciendo a Lucía por la posibilidad de presentar el informe, pero también a Lucía en representación de todos los trabajadores del museo por sostener este espacio de incentivo a la investigación, por recibir a los investigadores con las puertas abiertas y habilitar nuevas preguntas en el museo. Y también agradecer a todos los trabajadores que están trabajando hoy para que esto se pueda grabar y podamos encontrarnos, que también es mucho labor. Yo quería comenzar esta presentación con esta obra, que no sé si tuvieron la oportunidad de verla, que se presentó en 2024 en el Salón Anual de Santa Fe. Estaba exhibida justo acá a la vuelta, en el momento en que se dio la premiación del certamen Padeletti. Y esta obra es de Inés Sigeti, es una obra que se llama Abuelas del Arte, que me parecía que traía a colación algunas preguntas que me estaba haciendo sobre la colección del museo, y que pone también el eje sobre un recorrido historiográfico local en torno a estos sujetos que son las mujeres grabadoras. La instalación, en realidad es una videoinstalación, ahí se escucha mejor, ¿no? La obra pertenece a la serie denominada Línea Maestra y en verdad, Línea Materna, perdón, es una videoinstalación donde el artista dibuja, escribe, marca en libros los nombres de las artistas mujeres, sus vínculos, sus trayectorias, las disciplinas a las que se abocaron. Y lo hace a partir de un corpus bibliográfico muy amplio que recorre desde la historiografía tradicional, canónica, de Argentina, hasta investigaciones más recientes desde la crítica feminista. Y en ese sentido, ella va reconstruyendo esos nombres y dándole visibilidad, pintándolos. Y al pintarlos va dibujando círculos, y en esa visualidad queda explícito que hay ciertos campos del estudio sobre las actuaciones de las mujeres artistas que quedan todavía por indagar. Y uno de esos campos es la intersección del grabado y las mujeres. La investigación que llevé a cabo durante 2024 se sustentó como la obra de Inés Sigeti en un trabajo que podríamos denominar, o que Linda Nochlin denominó como detectivesco. Y se trata de buscar, localizar y leer fuentes de muy diversa índole. Si bien el museo fue el principal centro de investigación, la documentación que aquí se encuentra preservada y las obras fueron claves, lo cierto es que la investigación se nutrió también de otros archivos y repositorios institucionales que me permitieron poner en contexto esa información que estaba acá y también empezar a completarla, ¿no? Porque había mucha información que aparecía de manera fragmentaria y sobre todo no había nada sobre estas mujeres que forman parte de la colección, más que sus obras, que no es poco, ¿no? Pero había que completar esas narrativas. El informe lo organicé en base a 3 ejes. En verdad, la investigación se propuso examinar no solo el lugar que habían tenido las mujeres grabadoras en un primer momento de vida del museo y de gestión de Calegua, sino también indagar en torno a ciertas nociones o cómo se reprodujeron ciertas nociones sobre el grabado y qué ideas sobre el sujeto ideal grabador se reprodujeron desde distintos dispositivos institucionales. Y en ese sentido, el objetivo era doble, ¿no? Hacer una lectura crítica de esas obras que habían ingresado a la colección, de los modos en que estas mujeres habían participado de distintas instancias en el museo, pero también qué lecturas sobre el grabado se habían reproducido desde el museo. Y entonces el primer eje lo organicé en torno a la presencia de Kate Kollwitz, una grabadora que estoy segura que todos ustedes conocen, porque el año pasado además se hizo una exposición importante acá en el museo sobre ella. El segundo eje está centrada en esta idea del grabador universal y un análisis sobre ciertas concepciones sobre el grabado que se reprodujeron desde el museo. Y en el tercer eje finalmente llego
a las presencias de estas mujeres artistas en el museo vinculadas al grabado en particular, a esta práctica disciplinar. Ese tercer eje recorre a su vez 3 ejes que me permitieron ordenar esas presencias. En primer lugar, reconstruyo el espacio que tuvo el grabado en el Salón Anual, que fue un espacio receptor de estas producciones. En segundo lugar, me detengo en las grabadoras que forman parte de la colección, en este periodo que ahora les contaré un poco más. Y en un tercer momento hago algunas reflexiones y análisis en función de otras presencias que aparecían en los salones, pero de los que hoy desconocemos mucho más. Todo el estudio se centró en un arco temporal bastante extenso, no tan extenso como el proyecto de investigación que llevaron adelante Lucía y Jazmín, pero arrancó con la adquisición de las estampas de Käthe Kollwitz por parte del museo en 1927 y cierra en 1953 con la primera incorporación de una mujer al jurado de selección y premiación del Salón Anual. Esa primera presencia se da justamente en la disciplina de grabado y entonces era significativo en cuanto a un proceso que se estaba dando en torno a la consolidación del grabado como disciplina a nivel nacional. Bien, entonces arrancaremos con el primer eje. Cualquier cosa que no quede clara las conversaremos después, por supuesto. Como ustedes saben, las estampas de Käthe Kollwitz fueron incorporadas a la colección del museo a fines de la década del 20. Estas estampas habían sido exhibidas, en primer lugar, en una exposición que se llevó adelante en el museo sobre artistas alemanes contemporáneos, ¿sí? Y a partir de esa exposición, la Comisión Provincial de Bellas Artes, que desde hacía algunos años contaba con la posibilidad de adquirir obras, decide adquirir la obra de 2 pintores, una mujer y un varón, y las 7 estampas de Käthe Kollwitz. Para este momento, Käthe Kollwitz, como ustedes saben, era una grabadora con un gran prestigio internacional y posiblemente la decisión se tomó también considerando el bajo costo que tenían las estampas, ¿no? En comparación con lo que había costado adquirir las otras pinturas, ¿sí? Esta compra de estas estampas es singular porque constituye la primera adquisición en grabado que hace la Comisión Provincial de Bellas Artes para el museo, ¿sí? Hasta ese momento, como ustedes seguramente saben, el museo tenía una colección que provenía de la donación de quien había impulsado la creación del museo, que era Rodríguez Galisteo, ¿no? Y esa colección estaba compuesta de pinturas y esculturas, al menos en ese primer momento. Entonces, la decisión de la compra es singular en cuanto a que es el primer gesto de adquisición para la constitución del gabinete de estampas. La serie fue una serie de gran tirada que realizó la grabadora, en comunión con la editorial Emil Richter. Esta es la galería que va a llevar adelante su obra y la va a comercializar hasta la década del 30. Quienes van a adquirir las planchas y van a hacer grandes tiradas de esas estampas. Y esto es un poco lo que explica el bajo costo. Estas estampas que además circularon por todas partes del mundo y hoy muchos museos del mundo tienen esta serie en particular. La serie en cuestión se trata de la Guerra de los Campesinos, que quizás ustedes recuerden haberlas visto el año pasado cuando se expusieron. Y es una serie muy particular porque es una serie donde la artista decide de manera narrativa dar cuenta de un conflicto bélico que había tenido lugar mucho antes de su tiempo. Käthe Kollwitz es una artista nacida a fines del siglo XIX, pero que vivió durante el siglo XX. Y en esta serie de estampas decide retratar un conflicto bélico histórico que era muy importante para su historia personal, que era la Guerra de los Campesinos, que tuvo lugar en 1525-1526. Pero al hacerlo, decide hacerlo de un lugar muy particular. ¿Sí? Ella da cuenta de la situación crítica en la que vivían los campesinos, pero decide prestar atención también al lugar que ocuparon esas mujeres en ese conflicto bélico. Entonces, la serie da cuenta de esas crudas realidades de la época, dando voz
humanitaria a esos sujetos, pero también representando ciertas situaciones críticas que vivieron las mujeres. La estampa que vemos en el margen inferior izquierdo, por ejemplo, se titula Violación y es, bueno, como el nombre lo explicita, se imaginarán, el cuerpo de una mujer tendida luego de una violación. La situación de los campesinos era muy crítica económicamente, pero también en cuanto al lugar de las mujeres campesinas que eran violadas por estos patrones. Pero ella decide no solo retratarlas como víctimas de esa situación, sino como sujetos activos en el conflicto bélico. Y entonces las otras estampas también dan cuenta de otros momentos en los que las mujeres tomaron un rol activo, afilando las hachas, que eran las herramientas de trabajo, pero también de guerra, instigando a la sublevación, que es la estampa que vemos en el margen superior izquierdo de ustedes, y abajo la mujer que está recorriendo los cuerpos tendidos en el campo de batalla, viendo quién está vivo, quién no y quién necesita atención médica. Una de las particularidades de estas estampas es que no solo decide dar este lugar central a las mujeres, sino que además decide retratar a la única mujer que había sido registrada históricamente en ese conflicto bélico. En este momento, Käthe Kollwitz está leyendo estudios sobre la historia de este conflicto y se encuentra con que hay una mujer que había formado parte, que se llamaba Black Hofmanning, perdonen mi pronunciación del alemán, y que estaba registrada históricamente como quien había estado bendiciendo a los campesinos y a los sublevados, y que luego debió enterrar a sus hijos y a las de sus compañeras. Creo que esta es una historia que pocas veces se habla sobre estas estampas, pero que es interesante también para pensar el lugar de estas artistas dando voz no solo a sujetos en situaciones críticas humanitarias, que es un poco por lo que hemos valorado la obra de Käthe Kollwitz, sino también dando voz a las mujeres. Y en ese sentido esta serie de estampas es representativo de un montón de otras obras de ella, donde da un lugar central no solo a la maternidad, sino también a las luchas feministas, como los lactarios, el voto femenino, ideas pacifistas en torno a la sociedad, ¿no? Bien, como les mencioné anteriormente, y como ustedes probablemente sabrán, Käthe Kollwitz era una artista muy reconocida en el ámbito local, era referente de muchos artistas que estaban produciendo en Argentina, y especialmente era una referente importante de los grabadores de principios del siglo XX en Argentina, entre ellos, por supuesto, los conocidos como artistas del pueblo. Traje acá algunas reproducciones de este número de junio de 1933 de la revista Nervio, porque es bastante ejemplificadora del impacto que tuvo la obra de Kollwitz en nuestra escena nacional. Vemos en la tapa reproducidas algunas de las estampas. Rebelión es otra traducción de la sublevación, que es como está catalogada en el museo. Pero vemos también cómo sus imágenes aparecen al interior de estas revistas, que principalmente estaban vinculadas a agrupaciones de izquierda. Y también vemos cómo, no sé si se llega a ver, pero el artículo del centro dice Käthe Kollwitz, artista del pueblo, ¿no? Donde se reforzaba a través de estas publicaciones y de estos artículos la idea de una artista comprometida, ¿no? Con su tiempo. Y por eso era claramente tan valorada por estos artistas. Sin embargo, la obra de Käthe Kollwitz, que fue incorporada entonces a fines de la década del 20 en el museo, durante la década del 30 tuvo una amplia circulación y reproducción a través de estas publicaciones, en la década del 40 continuaba siendo exhibida en muchas galerías, especialmente en Buenos Aires, y no voy a detenerme ahora en esos derroteros, pero sí contarles que esas exposiciones que tuvieron lugar en importantes galerías de Buenos Aires tuvieron una amplia repercusión en la prensa, que empezaba no solo a valorar este compromiso social de la grabadora, sino también estas ideas en torno a la maternidad que aparecían, ¿no? Y son estas ideas sobre la maternidad las que van a tener un gran impacto en muchos coleccionistas privados que van a adquirir también su obra. Y allí abajo traje las 3 otras estampas sobre Käthe Kollwitz que están en Argentina en una colección pública, que es el Museo Nacional de Bellas Artes, que son de una índole muy diferente a las que tenemos acá en Santa Fe.
Estas estampas habían sido adquiridas justamente en la década del 40 por la familia, no recuerdo exactamente el nombre, Sheinberg, perdón, por la familia Sheinberg, quienes en la década del 70 donan junto a un gran corpus al Museo Nacional. Esto también para poner en tensión estas ideas sobre la maternidad, que fueron muy valorizadas, y estas ideas sobre el compromiso social, que fueron en verdad las que tuvieron más impacto en el momento de adquisición de estas estampas en Santa Fe. Quisiera cerrar este eje haciendo hincapié en esta idea de que la temprana adquisición del Museo Santafesino constituyó en realidad un hecho singular a nivel nacional en términos de la valoración temprana de la obra de una grabadora, ¿sí? Mujer, que esto no va a ser habitual. El segundo eje se tituló El grabador universal, impresiones sobre la disciplina, y este es un eje que un poco como introduce el título, y les decía anteriormente, está centrado en el análisis de algunos dispositivos como textos, catálogos, exposiciones, discursos e imágenes que desde el buceo se dinamizaron, se pusieron en juego, desde donde se reproducían algunas ideas en torno al grabado, pero también a este sujeto ideal practicante de la disciplina. En particular me voy a detener en esta exposición que se llamó Del grabado universal, que vemos allí la tapa del catálogo. Esta exposición se inauguró en 1944 y continuaba esta línea pedagógica que venía llevando adelante el museo de presentar ante el público santafesino una idea sobre obras internacionales, que en este caso tenían que ver con el grabado, que en términos de Calegua era bastante completo y representativo de la evolución y la marcha del arte, de la incisión a través del tiempo y de los grandes países del mundo occidental. Leí exactamente las palabras de Calegua. Y respecto a la valoración local del grabado, el director del museo señalaba también, y ahora leo allí, la falta de conocimiento de las dificultades intrínsecas del grabado, la poca importancia que, por lo general e inexplicablemente, se acuerda esta manifestación artística y la necesidad de una mayor educación estética en el observador común para interpretarla y comprenderla, han hecho que el grabado fuera, en cierto sentido, la cenicienta de las artes. Ahora se está reaccionando contra esta despreocupación por parte del público y el grabado adquiere, cada vez más, la jerarquía que auténticamente le corresponde. En estas palabras de Calegua, que las encuentro muy representativas en varios sentidos, encontramos esta mención de la Cenicienta, ¿no? Que es esta hermana menor, mujer, poco valorada, marginada, ¿no? Y esta es una metáfora que va a tener, que no sé si Calegua fue el primero que lo dijo en el ámbito local, sí es el primer registro que yo encuentro, pero sí va a tener un gran impacto a nivel nacional y va a ser una metáfora que va a seguir siendo utilizado por los grabadores y las grabadoras, especialmente. Y si bien a lo largo del tiempo esta metáfora va a adquirir nuevos sentidos que va a tener que ver especialmente con el proceso de feminización de la disciplina, ¿no? De esta asociación de un espacio poco valorado, pero también de la Cenicienta como esas presencias femeninas que tenían un particular peso en la disciplina, en verdad en 1944 Calegua estaba haciendo mención a este lugar menor que se le otorgaba, ¿no? Pero no solo subrayaba ese carácter subestimado de la disciplina, sino que también al mismo tiempo estaba buscando reivindicar la relevancia que comenzaba a adquirir el grabado en el campo artístico local, ¿no? Cuando me refiero a local me refiero a Argentina en general. Y en este sentido sabemos que a principios de la década del 40 el grabado estaba o había alcanzado ya una valoración inédita, en verdad, y que eso se evidenciaba en la cantidad de proyectos editoriales y exposiciones que ponían el ojo en el grabado. Y en ese sentido la Galería Müller, con la que se va a asociar Calegua para llevar adelante esta exposición, era clave, ¿no? La Galería Müller ocupaba un lugar muy preponderante en la difusión y divulgación del grabado. Llevaban adelante desde hacía varios años exposiciones de grabadores internacionales, pero particularmente desde 1940 habían inaugurado un gabinete de estampas dedicado a la obra de grabadores franceses, ingleses, españoles, bueno, con un recorte marcadamente europeo que iba desde el siglo XVI al siglo XIX. Pero además de ese recorte marcadamente europeo, la Galería Müller era un espacio receptor de las producciones locales
había grabadores contemporáneos y argentinos que estaban exponiendo allí, y en ese sentido uno de los ejemplos más clarificadores es que la exposición de aniversario de 10 años de inauguración del taller de grabado de la Escuela Superior de Bellas Artes se hizo desde la Galería Müller, desde donde también se vendieron esas estampas, ¿no? En 1943, es decir, un año antes de esta exposición. Y en ese sentido la asociación de Calegua con la Galería Müller era particularmente significativa y era algo que venía sosteniendo en el tiempo, ¿no? Era también la galería a través de la cual había adquirido la obra de Käthe Kollwitz. En este catálogo ya ha sido señalado por Silvia Dolinco que el galerista Müller subrayaba especialmente en su texto el carácter de original del grabado, diferenciándolo del grabado de reproducción. Y este es un texto que encontramos en este catálogo, pero que si vamos a ver las exposiciones de la galería, aparece multiplicado en muchas otras más exposiciones. Había una clara intención de este galerista de posicionar el grabado, pero también de educar a un público, ¿no? Que podía ser posibles compradores, ¿no? Y que debía entender las particularidades del grabado. Por otro lado, y esto es algo que no ha sido analizado y que tiene que ver con el eje de este segundo momento de la investigación, la tapa del catálogo mostraba una imagen muy particular, que es la que vemos allí. Mostraba un taller de grabado con dos varones en acción que están allí dibujando y a punto de utilizar la prensa o quizás retirando ya la estampa impresa. La estampa había sido impresa de taco original, y esto es importante para entender también este refuerzo de la idea del grabado original en contraposición del grabado de reproducción, y había sido producida por José Planas Casas, grabador que ustedes seguramente conocen, que era de origen español pero radicado en Santa Fe y que ocupaba el cargo de director de la Escuela Provincial de Bellas Artes. Es decir, era un grabador que podríamos pensar internacional, pero que dejaba una impronta local, ¿no? Para esta exposición que se trataba sobre el grabado universal. Y en este sentido, entonces, la tapa ilustraba ese carácter artesanal que se quería reforzar desde la exposición, acentuaba también este carácter original, que era otro de los ejes de la exposición, al mostrar, ¿no? Ese momento del proceso creativo y no solo de la reproducción y de los ejemplares múltiples. Pero además de todo eso, la estampa nos permite ver la representación de cuerpos masculinos robustos en acción, ¿no? En plena tarea, lo cual de alguna manera reforzaba ideas de virilidad en torno al taller de grabado. Esta imagen se inscribía, no era casual, se inscribía en un tópico gráfico histórico, clásico de representación del taller de grabado, en el que el artesano, el grabador, el artista, se encontraba produciendo en el taller, ¿no? Y este es un motivo que va a volver a aparecer en otras instancias de la vida del museo, por ejemplo, en este catálogo de 1941, donde la disciplina aparece representada de maneras similares. Como ya han indicado otras investigaciones internacionales que me anteceden, durante siglos los artistas visualizaron estos espacios vinculados a la producción gráfica con el trabajo físico, que a su vez se asociaba con la masculinidad, ¿no? Dando idea o dejando allí ver implícitamente una actividad exclusiva para las masculinidades. Ese es el caso también de clásicas estampas como la de Abraham Bose, que vemos allí en pantalla, que seguramente ustedes conocen, una estampa que ha tenido mucha circulación internacional, producida en 1642, muy reproducida en los manuales de historia del grabado, sobre todo los que encontramos en la década del 40 en Argentina, pero también es una idea que se reprodujo contemporáneamente desde las tapas del Boletín de Anales Gráficos. Anales Gráficos era el boletín del Instituto Argentino de Artes Gráficas, que funcionaba en Buenos Aires desde hacía varias décadas. Y desde hacía varias décadas editaban este boletín y en sus tapas era muy recurrente esta idea, que apareciera esta idea sobre el taller de grabado, ¿no? De todas maneras, a diferencia de estos boletines que estaban pensados en un contexto pedagógico y vinculado a la industria gráfica,
desde el museo las imágenes de los catálogos en verdad se marcaban en una institución que buscaba dar difusión al público sobre el grabado, pero también enfatizar el carácter artístico, es decir, original de estos ejemplares múltiples. Y en este sentido, me interesaba señalar o pensar desde la investigación cómo las representaciones, esta representación de los varones en el Cayet acentuaban ese recorte de artistas seleccionados para la exposición. Y la exposición, que un recorte de más de 250 grabados, eran extensiva de grandes maestros varones, por supuesto. Grandes maestros era la categoría que efectivamente se usaba dentro del catálogo, pero que también es una categoría que sabemos, gracias a la crítica feminista, que ha sido esquiva de las mujeres, ¿no?, en la historia del arte. Pocas veces se nos ha nombrado como grandes maestras. Y en ese sentido, el grabado de la tapa resultaba elocuente mientras que presentaba un espacio donde el trabajo artesanal era central, también reforzaba simultáneamente esa idea de un ámbito ocupado por masculinidades y una disciplina ejecutada por varones. En concordancia con la exposición, por supuesto, se hicieron variadas conferencias y talleres que ponían también en juego esta difusión del grabado, pero que por supuesto también convocaban solo a grabadores varones. Con un tono pedagógico similar, orientado a dar a conocer al público general las particularidades del grabado, en 1947 se llevó adelante esta otra exposición, que se tituló Exposición de litografías, estampas y grabados de asuntos argentinos y americanos, siglo XIX. Esta exposición, como lo indica su extenso título, estaba centrado especialmente en la litografía, aunque no era excluyente de otras prácticas artísticas y del grabado, ¿no? Y en el prefacio de ese catálogo, Calegua recupera la historia de la litografía, íntimamente vinculada al grabado de reproducción, como ustedes saben, pero intentaba también darle ese lugar de obra artística, ¿no?, a partir de su lectura. Y sus palabras buscaban exaltar además la producción de quienes habían ejecutado esos grabados, que contribuía de esa manera a la construcción de un gran panteón de héroes litógrafos dotados, y estas son palabras de Calegua, de un alma heroica, ¿no?, porque se habían animado a recorrer estas tierras, a poner las primeras imprentas, a imprimir los primeros grabados. Ideas semejantes aparecieron también en otra publicación del mismo año de Calegua sobre la litografía, donde él hablaba sobre los grabadores en expediciones científicas. Y en ese sentido, es extraño, por supuesto el recorte era de todos artistas varones, pero es extraño notar que contemporáneamente Adrienne Pauline Maquer, la esposa de Bacle, quien había puesto la industria litográfica con su apellido, ya estaba siendo reconocida por otras historias del grabado local, es decir, su producción ya era valorada y ya se la reconocía como una colaboradora importante. Sin embargo, en esta exposición tampoco se la considera a ella y por supuesto tampoco a otras tantas artistas que han viajado en estas expediciones y han hecho las imágenes que luego fueron pasadas a las prensas litográficas. Aunque estas exposiciones se centraron explícitamente en creadores masculinos, desde el museo también se propusieron otros espacios de exposición donde tuvo lugar el grabado, y esas fueron las exposiciones individuales. Las exposiciones individuales también los sujetos creadores fueron invariablemente varones, ¿no? Y esa idea de los grandes maestros comenzaba a atravesar todas las instancias discursivas del museo. Reforzando así una idea sobre un canon artístico donde el artista masculino ocupaba, por supuesto, el lugar de genio creador. Y en ese sentido, el grabado no constituía una excepción, pese a ese inicio prometedor en términos de valoración de la obra gráfica de Käthe Kollwitz. De hecho, las exposiciones individuales vinculadas a grabados tuvieron que ver todos con grabadores varones, Facio Becker, Spilimbergo, Lorenzo Gigli, Gustavo Cochet y muchos más.
Y también se produjeron importantes adquisiciones de parte del museo de otros grabadores internacionales como Goya, a quien se le dedicó una exposición muy importante en la década del 40, una exposición que las actas de la Comisión Provincial de Bellas Artes nos dejan saber que hacía desde 1928 que se quería realizar en el museo. Y esa gran colección que se compró de Goya y que se exhibió tenían que ver con exaltar esta idea de genio universal. De hecho, la conferencia de Calegua sobre Goya se llamó así, Goya, genio universal, ¿no? Goya, como Käthe Kollwitz, encarnaba esta idea del grabado social comprometido, pero a diferencia de Kollwitz, él era un grabador varón, ¿no? Y entonces me interesaba resaltar justamente esta idea que vengo desarrollando, que tiene que ver con que la idea del mito del genio masculino impregnó los relatos del museo, pero que el museo en ese sentido no era una excepción comparada con otras instituciones, ¿no?, del siglo XX. En ese sentido, el mito del genio masculino sabemos que hunde sus raíces en el Renacimiento, pero que se consolida en el romanticismo y que impregnó todos los relatos historiográficos del siglo XX. En ese sentido, lo que quiero es dejar en claro que el museo no era una excepción a lo que otras instituciones también estaban haciendo. De todas maneras, pese a este lugar central que se le dio a los varones como grabadores, el museo abrió otros espacios que habilitaron amplias presencias de mujeres que eran practicantes de esta disciplina. Y esos espacios fueron especialmente los salones anuales. Y así llegamos entonces al tercer eje. En este eje voy a ir más rápido por este eje para que no nos robe tiempo de ver la producción de las artistas mujeres. Pero simplemente señalar que en este eje me centré en pensar el lugar que había ocupado la disciplina en el ámbito del salón anual, un lugar que en términos generales podemos decir que fue subordinado, si bien desde el principio el salón anual aceptó grabados en su certamen desde el reglamento. En verdad, las primeras participaciones de grabados no fueron desde el inicio y fueron bastante escasas en la década del 20. Y esas participaciones estaban siempre supeditadas a la disciplina de pintura, ¿no?, a la que se supeditaba también el grabado. Eso implicaba que quienes presentaban obra gráfica tenían menos posibilidades de recibir premios, ¿no?, que a su vez esos premios fueran menos valiosos. Para la década del 40 empiezan a aparecer nuevos premios y empiezan a aparecer mayores producciones en grabado. Y finalmente, para el cierre de esta investigación, al comienzo de la década del 50, finalmente el grabado aparece como una disciplina autónoma de la pintura, pero vinculada al dibujo, ¿sí? Y esto implicó también que siguiera ocupando un lugar subordinado y con menores premios. Bien, el segundo eje de este tercer eje, en verdad, tiene que ver con las grabadoras en la colección. Y acá me gustaría ir haciendo como un repaso de esas adquisiciones, que fueron muy variadas y que tuvieron sobre todo que ver justamente con este vínculo con el salón anual. Pero no necesariamente las obras que se adquirieron tenían que ver o estaban vinculadas con las premiadas, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo un poco caso por caso qué fue lo que fue sucediendo. Pero sí, efectivamente, el salón anual se constituyó como un espacio receptor de esta producción en particular. Antonia Ventura Verazzi, a quien vemos allí muy sonriente, es la artista ejecutora de esta estampa que adquirió la Comisión Provincial de Bellas Artes en 1930. La estampa había sido exhibida en el salón anual en 1928 recién, y está catalogada en la colección como figura, pero en verdad la comisión la compró bajo el nombre de Willy. Y es a través de ese nombre que podemos rastrear su exhibición o la exhibición de otros ejemplares de esa estampa en otros salones, como el Salón de la Sociedad de Acuarelistas y Grabadores. Y en ese sentido era una estampa que estaba tenía cierta presencia, estaba circulando, ¿no?, en otros certámenes. De la misma manera, Antonia Ventura Verazzi estaba exhibiendo en otros certámenes. Ella venía también participando del Salón Anual con obras que tenían que ver con pasteles y pinturas, no exhibió exclusivamente
grabados, y era para este momento un artista que tenía cierto renombre, ¿no?, en el circuito artístico. Les decía que la estampa fue exhibida en 1928, pero fue recién adquirida en 1930 por la Comisión Provincial de Bellas Artes, que decide adquirir también la obra de otro grabador que había exhibido en ese mismo certamen. El grabador se llamaba Gagliano Belardinelli, y si por su estampa se pagaron 550 pesos, por la de Ventura y Verassi se pagaron 100. Lo que nos da la pauta también para empezar a pensar que los grabados no solo eran adquiridos por un menor precio que las pinturas, como suele suceder hasta hoy en día, sino que también la firma de quienes producían esos grabados pesaba a la hora de cotizarlas. Yo les decía que Ventura Verassi era una grabadora, una artista en verdad que venía teniendo cierto reconocimiento en el medio, y en ese sentido fue una de las participantes de este primer Salón del Grabado Argentino. Fue un salón del que se ha estudiado poco, se sabe relativamente poco, pero que tuvo lugar en el Museo Nacional de Bellas Artes, un lugar muy importante para el panorama artístico. Y fue una exposición que gestaron los propios grabadores buscando consolidar la disciplina, pero que la institución fomentó y avaló desde su espacio, y también adquiriendo obra luego de esa exposición. La estampa que vemos allí es la que adquirió luego de esta exposición el Museo Nacional de Bellas Artes, que si vemos las similitudes iconográficas, podemos pensar que se trataba de un estudio con la misma modelo, ¿no? En ese Salón del Grabado Argentino, que tuvo una amplia presencia y repercusión en la prensa en Buenos Aires, también participaron muchas otras grabadoras, entre ellas Carmen Sousa Brazuna y Catalina Mórtola de Bianchi, que eran grabadoras que también estaban exhibiendo en el Salón Anual de Santa Fe. Esa exposición es importante porque da cuenta del aumento de la cantidad de practicantes en la disciplina, pero también de la cantidad de mujeres grabadoras que estaban incursionando en el medio. La segunda estampa de la colección en la que quisiera detenerme, adquirida en este periodo de tiempo, es la de María Teresa Valeiras. La estampa que pertenece a la colección es Leyendo, la que vemos hacia la derecha de ustedes, y fue una estampa que fue adquirida por la Comisión en 1931, pero no había sido exhibida en el Salón Anual. Y en ese sentido vemos otro caso completamente diferente. En 1931, María Teresa Valeiras había decidido enviar al Salón, ella era una habitual participante del Salón, había decidido enviar una punta seca que se llamaba lechuza. Y el año anterior, es decir, en 1930, había exhibido esta monocopia, que era de la que no sabemos dónde está, pero sí tenemos este registro fotográfico del catálogo, donde vemos una persona mayor mirando fijamente al espectador. Ninguna de esas dos obras fueron premiadas, y en 1931 la comisión decide adquirir esta otra obra, Leyendo. Al igual que Ventura Verassi, María Teresa Valeiras era una grabadora que estaba teniendo cierto reconocimiento en el medio. Ella participaba asiduamente no solo del Salón Anual, sino de otros certámenes como el Salón Nacional y los salones de la Sociedad de Acuarelistas y Grabadores. Perdón. Hay muchos límites que se imponen cuando uno intenta conocer sobre la vida de estas artistas, que quedaron pocos registros institucionales sobre sus trayectorias, cuyos archivos quizás también desaparecen porque las familias deciden no conservarlos. Sin embargo, hay algunos datos sobre la vida de María Teresa que han persistido en la historia, y uno de esos es que se había formado en el recientemente inaugurado Taller de Aguafuertes de la Academia Nacional de Bellas Artes. El Taller de Aguafuertes de la Academia fue uno de los primeros espacios institucionales donde se enseñó la disciplina, y a diferencia de las clases diurnas de la disciplina y las nocturnas, digamos, las regulares, que eran segregadas, el Taller de Aguafuerte, como no formaba parte de la currícula para recibirse del profesorado, era un espacio en el que sospechamos que se producía un encuentro de varones y mujeres estudiantes. Allí probablemente conoció a su esposo, Lorenzo Gigli, que también estudió en el taller. Son de los primeros egresados de este taller a cargo de Pío Colibadino.
Y otro de los datos, justamente, sobre la vida de María Teresa es que se casó con Lorenzo Gigli, que es un poco el dato que es más conocido, ¿no? Y a mí me interesaba traer estas en realidad fotografías, porque hay pocas obras en colecciones públicas de ella. Estas fotografías que se guardan en el archivo del León Pagano, en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, que dan cuenta de esa prolífera producción de María Teresa, que también daba cuenta de ese vínculo con Gigli, de esa familia que habían formado. Y que también permiten pensar, si miramos, observamos las obras de Lorenzo Gigli, que han tenido más circulación y más presencia en colecciones públicas, esas coincidencias temáticas, esos asuntos que les interesaban a los dos, que tenían que ver con la representación de la familia, de sus hijos, su hija, sus padres, suegros, entre ellos, posiblemente si miramos la reproducción del medio, el que está allí inclinado de perfil sea Lorenzo, por ciertas similitudes en el rostro. Y en ese sentido, me interesaba también pensar su obra como a la par de la de su marido, que tuvo mayor presencia en el museo. En el museo se le dedicaron 2 exposiciones individuales a Lorenzo Gigli, de las que María Teresa participó no como artista, sino como esposa, y las actas de la comisión dan cuenta de esa participación en la organización de la exposición, ¿no? Entonces también nos permiten pensar qué otros lugares ocuparon estas mujeres como artistas y promotoras de la disciplina. La tercera estampa que quería compartir con ustedes es de María Carmen Portela de Araoz Alfaro, quien probablemente ustedes conozcan un poco más, porque es una artista que ha tenido más divulgación, se ha estudiado más en los últimos años especialmente. Y esta es una estampa muy particular la que creó el museo, porque en principio podríamos pensar que es una de las primeras estampas a las que se le otorga un premio de adquisición en grabado. En 1933 se otorgan 2 premios de adquisición en grabado, y uno de ellos se da a María Carmen Portela. Lo cierto es que es medio extraño cuando uno intenta reconstruir los modos en que ingresan a la colección, porque si bien ese premio se da en 1933, y eso está constatado por la prensa, que se le otorga ese premio, las actas de la comisión dicen que la adquisición se ejecuta recién en 1935. Se ejecuta en 1935 recién, pero además de una forma muy particular, y es que en ese mismo momento se compran otras estampas de varones grabadores que efectivamente ingresan a la colección. ¿Por qué digo que efectivamente ingresan a la colección? Porque cuando uno mira detenidamente la estampa, ve que la firma está acompañada de una fecha, que es 1938, posterior a la adquisición. O sea, probablemente la decisión de la adquisición haya sido de 1935, pero la estampa fue impresa mucho tiempo después y probablemente adquirida también después, ¿no? Esto nos da algunos indicios del lugar que ocupaban o de la valoración que estaba teniendo estas estampas, que si bien se querían adquirir, no eran prioritarias, ¿no? Al momento de la premiación, María Carmen Portela de Araoz Alfaro era estudiante de la Escuela Superior de Bellas Artes, del taller de grabado. De hecho, es la primera inscripta a ese taller, que había abierto sus puertas en 1932 y recibía a sus primeros estudiantes en 1933. María Carmen Portela va a inaugurar una tradición de los estudiantes y egresados de la escuela, que es participar del Salón Anual de Santa Fe. El salón va a ser receptor de mucha obra de los artistas allí formados. Recuerden que la escuela superior era el nivel cúlmine de formación, se esperaba que quienes ingresaban allí ya fueran artistas con cierto recorrido, debían rendir un ingreso muy exigente o dar cuenta de sus participaciones en certámenes y exposiciones, y estos envíos eran fomentados desde la institución. María Yinka, que es esta estampa que adquirió el museo, en verdad formaba parte de un tríptico de 3 estampas, que fueron exhibidos juntos en el Salón de Acuarelistas y Grabadores, pero que también fueron reproducidos en la prensa, como es el caso que traigo acá en la revista Contra en 1933. Y me parecía que era interesante este ejemplo para dar cuenta también de los ámbitos de sociabilidad donde María Carmen se movía, con los que se vinculaba. Las dos imágenes pertenecen a la misma revista. En una, la estampa de María Yinka durmiendo, que no es la misma que tiene el museo, acompaña un artículo de Amparo Mom,
una feminista que seguramente algunos de ustedes conocerán, que versaba sobre la mujer y el feminismo. Y en ese artículo, Amparo hablaba de la mujer en los ámbitos de trabajo en general y de la importancia de las mujeres trabajadoras y los lugares que tenían en distintas sociedades. Y en ese artículo hace la siguiente reflexión. En nuestros días y desde toda la historia del tiempo, cuando una mujer es genio en el arte o en la ciencia, se le considera un caso fuera de ley. De esta manera, Amparo Mom ponía en palabras aquello que las críticas feministas de la historia del arte recién en los 70 conceptualizarían, que tiene que ver con la excepción positiva, ¿no? Con esta idea de que algunas mujeres ingresan a la historia siendo las grandes excepciones, obliterando así el reconocimiento de otras mujeres. Un problema que tiene que ver con la práctica artística, pero también con los relatos historiográficos, y que probablemente haya sido el caso también de María Carmen Portela. El segundo artículo, que estaba dedicado a María Carmen, efectivamente, como vemos en el título, había sido escrito por el esposo de Amparo Mom, que era el escritor reconocido Raúl González Tuñón, y allí definía a María Carmen como una gran camarada y un extraordinario multiforme talento. Y de esa manera da cuenta de dos características o dos aspectos interesantes de la trayectoria de María Carmen que tienen que ver con su vínculo con los movimientos de izquierda. Ustedes saben que viajó a Rusia, a Cuba y exhibió en muchos países del bloque comunista, pero también habla del extraordinario multiforme talento, y era una manera muy particular de hablar de la doble inscripción en la producción artística de María Carmen. Ella, además de grabadora, producía obra escultórica, y de hecho el museo en la década del 40 adquiere un busto dedicado al padre de María Carmen, que había sido exhibido en el salón, que era de ella. Bien, la siguiente artista, espero no estar yendo muy rápido, me perdonarán si abrevio información, tiene que ver con Emil César Forcada. De Emil César Forcada también conocemos poco, lamentablemente, aunque sí conocemos mucho más sobre su marido, Rodolfo Castaña. Ambos habían estudiado en el taller de grabado de la Escuela Superior de Bellas Artes y probablemente también se habían conocido allí. Rodolfo Castaña, al egresarse, queda como docente en la institución. Recordemos que hasta la década del 60 no se van a incorporar docentes en el taller de grabado de la escuela. Y Emil César Forcada estaba produciendo y enviando su obra a distintos certámenes. Su obra en particular fue reconocida en certámenes nacionales, pero también tuvo un recorrido muy importante internacional. Fue exhibida en numerosas oportunidades en exposiciones que tuvieron lugar a fines de la década del 30 y principios de la década del 40 en Nueva York y Chicago, como representativa de la gráfica nacional. Es decir, era un artista que estaba teniendo mucho reconocimiento y circulaba por el ámbito artístico. A ella se le otorga por esta estampa cabeza el premio en grabado en el Salón Anual en 1937, y al año siguiente la Comisión Nacional decide adquirir la estampa. Recordemos que la política de adquisiciones del museo no era tan estructurada en ese momento, ¿no? Y también la cantidad de premios que se otorgaban cada año iban variando y se iban diversificando. Y las características de cada premio también variaban año a año. Quisiera señalar, a su vez, que el museo posee otras estampas de Emil César Forcada, que es uno de las, creo yo, de los resultados de esta investigación, hallazgos de esta investigación que no están catalogados, porque están en la biblioteca y no están con el resto de las obras. Son 12 litografías que pertenecen a esta carpeta litográfica. Como pertenecen a una carpeta litográfica, probablemente en algún momento de su adquisición, que no sabemos cuándo fue, se haya producido esta confusión, pero son litografías, ¿no? de gran tamaño. Son 12 y versan justamente sobre los niños y los juegos. Yo allí puse solo 2 estampas representativas, pero es realmente una serie preciosa que se editó a mediados de la década del 40 por la ciudad de Buenos Aires, es decir, tuvo una circulación oficial, un apoyo oficial muy importante. Las carpetas de litógrafos era una gran tradición entre los grabadores, ¿no? Y era una tradición que a su vez desde la escuela superior se fomentaba. Sabemos que Alfredo Guido enseñó las técnicas de litografía cuando en ese momento no estaban tan vinculadas a la producción artística, y luego en la década del 60 otros grabadores retomaron esta tradición, como por ejemplo Aída Carballo. Esta es la siguiente artista de la que quisiera hablar un poquito,
Elba Villafañe también seguramente la conocen un poco, algo han escuchado hablar, algo han visto su obra. Fue una artista realmente muy, muy prolífera, y cuando digo muy prolífera, cuando uno ve su amplia producción y presencia en los salones, realmente es inexplicable la cantidad de obra que producía. No producía solo obra en grabado, sino que supo enviar al Salón Nacional y al Salón Anual muchos óleos y pasteles también. La Promesante en particular, que es la estampa que posee el museo, que allí vemos una imagen, circuló también por el Salón Nacional, donde obtuvo muchas repercusiones de la prensa, ¿no? Muy buenos comentarios. La estampa fue adquirida luego de su exhibición en el Salón Anual en 1937, pero sí es cierto que la obra ya venía siendo reconocida en distintos certámenes. Y quisiera acá detenerme un poco en la iconografía que propone Elba Villafañe, porque se distancia bastante de las estampas que venimos viendo hasta ahora, ¿no? Como ya ha sido investigado, ella realizó muchos viajes al norte del país, que probablemente hayan servido de inspiración a estos motivos nativistas que le interesaban representar en su obra. Pero en particular a mí lo que me interesa pensar de la obra de Villafañe, como lo hicimos de Kate Kollwitz, es el lugar particular o el tipo femenino que propone y que ingresa así a la colección del museo, ¿no? Es un tipo femenino muy diferente al de las mujeres blancas, urbanas, probablemente burguesas, que venían representando el resto de las grabadoras, al menos de las que entraron a la colección, ¿no? No podemos saber todo lo que se exhibió en los salones porque lamentablemente no tenemos registros de eso, ¿no? Más que sus títulos, que a veces pueden ser muy opacos. La Promesante entonces había sido exhibida en el Salón Anual en 1937. Al año siguiente, Elba Villafañe presenta otra estampa que se llamó La Trenza, de la que lamentablemente tampoco tenemos registro, pero que por su nombre podemos intuir, y también por el resto de las producciones contemporáneas de ella, que se trataba de una mujer de similares características con su peinado tradicional colla, ¿no? Algunos años después, Elba Villafañe continuaba enviando al Salón Nacional y al Salón Anual, y envía al Salón Anual de Santa Fe este óleo que por la reproducción en el catálogo podemos intuir que nuevamente nos proponía este otro tipo femenino, ¿no? Vemos allí una mujer alejada de esos parámetros de belleza europeos, donde su pelo, la tez morena, sus labios, los rasgos, nos hablan de un tipo de mujer norteña y rural, que introduce de esta manera Elba Villafañe en la colección. En 1942 se incorporó a la colección esta estampa en realidad que vemos allí de Magda Pampilis, que es de otro tipo también muy diferente de lo que venía adquiriendo el museo en términos de la producción de las mujeres. Es una estampa que se llamó La Vuelta, un barniz blando y una aguada, que recibió el premio al mejor grabado en el Salón Anual de 1942. Magda de Pampilis también es una artista que quizás hoy no conocemos tanto, pero que cuando uno revisa los catálogos de los salones y sobre todo la prensa de su tiempo, ve que había tenido una importante proyección, ¿sí? Eran artistas muy reconocidas. Especialmente esto se daba desde la prensa de Buenos Aires, ¿no? Ella venía exhibiendo sobre todo en el Salón Nacional estampas muy similares en este trabajo de los cielos, de los paisajes rurales, que uno podría pensar que podría ser cualquier parte de la Argentina agrícola ganadera, ¿no? Por un temprano texto de Josefina Pla, que es una grabadora, una de las primeras grabadoras de Paraguay, que no sé si conocen, que ha escrito sobre la historia del grabado en Paraguay, sabemos que Magda de Pampilis en un momento viajó a Paraguay y enriqueció estas estampas de paisajes también con los paisajes paraguayos. Esas estampas circularon especialmente en las galerías de Buenos Aires a fines de la década del 40, también obteniendo valiosos reconocimientos por parte de la crítica. Aunque hoy sepamos poco de Magda de Pampilis, sí sabemos que se formó en la Escuela Profesional número 5 de Artes Decorativas Fernando Fader, que era una escuela exclusiva para mujeres que funcionaba en Buenos Aires y que, a diferencia de las otras escuelas que venimos mencionando, la Escuela Superior y la Academia, era un espacio pensado para las artes decorativas, donde el taller de grabado tenía una impronta muy importante.
allí se formaron muchas otras grabadoras que ahora vamos a continuar viendo, pero lo que me interesaba resaltar acá es que en ese taller daba clases Adolfo Belloc, y en la revista de la escuela que se llamaba Arte y Decoración, Adolfo Belloc ha dejado escrito en numerosas ocasiones lo que él consideraba que era la iconografía tradicional del grabado, y que tenía que ver con lo que él señalaba como aquello que era representativo de todo lo nuestro, ¿no? Y en esa iconografía incluía el paisaje. Y en ese sentido, la obra de Magda de Pampilis daba cuenta también de esa formación tradicional, ¿no? Otra de las grabadoras de las que poco sabemos, lamentablemente, es de Ada Azuki. Quizás, si tengo la esperanza, que quizás algunos de ustedes conozcan algo más, porque es una grabadora que es ceramista, que se formó en Buenos Aires, pero que fue la primera mujer que ingresó a la Escuela Provincial de Bellas Artes acá en Santa Fe, porque en la década del 40 se mudó en un momento a Santa Fe, probablemente por cuestiones matrimoniales. Su apellido se anexa con de Oliva. No me queda claro todavía si es el grabador que por estos años estaba teniendo tanta presencia en el salón anual, pero sí es cierto que vive en Santa Fe, da clases en la escuela, en cerámica, es la única mujer dando clases en ese momento, y para fines de la década del 40 vemos que su domicilio vuelve a cambiar a Buenos Aires, y para fines de la década del 50 directamente su rastro desaparece. Pero lo que me interesaba traer sobre Ada Azuki es, primero, bueno, esta particular estampa que ingresa al museo, que tuvo una amplia repercusión en la prensa local muy, muy particular. Hasta ahora veníamos hablando de estampas y de participaciones que estaban teniendo mucha proyección en los certámenes que sucedían en Buenos Aires y que probablemente quienes organizaban el certamen acá sabían y se enteraban, pero que no estaban siendo tan comentadas por la prensa local. Ada Azuki logra ser muy comentada en la prensa local y en ese sentido es una excepción, y probablemente sospecho que esa excepción se deba a que en un momento se radicó acá y quizás empezó a ser más conocida también en el ámbito local. ¿Qué señalaba la prensa sobre su obra? Sobre todo hacían hincapié en ese dominio de la técnica, ¿no? Del dominio del oficio gráfico, de la calidad. Y es justamente esas valoraciones las que estaban teniendo una gran importancia en el mundo grabado, que sabemos que la valoración gráfica técnica sigue siendo un valor muy importante entre los grabadores, ¿no? Comentarios similares se hicieron sobre la obra de Eloísa Graciana Moraz, pero con otro tinte, como vemos allí. Su estampa que recibió el premio Salvador Caputo, que en ese momento, en ese año particular, era el de menor valoración dentro de la disciplina de grabado, la recibió por esta estampa muy particular en la obra de Eloísa Moraz, que es este ramillete de flores. Esta naturaleza muerta fue leída por la prensa local desde su tinte femenino o entendiéndola como representativa de su feminidad, ¿no? De todas maneras, también se resaltó la buena factura, y en ese sentido quisiera aclarar también que Eloísa Moraz, yo sé que vengo diciendo que todas las grabadoras venían teniendo una amplia repercusión en la prensa, pero hay un salto entre lo que sucedía antes con lo que empieza a suceder ahora con estas grabadoras en particular. Ya estamos hablando de fines de la década del 40, ¿no? Donde empieza a haber cada vez más grabadores produciendo, se empieza a observar en los salones el impacto que tenían estas formaciones, ¿no? Esta apertura de los talleres de grabado. Eloísa en particular había pasado por la Escuela Profesional de Mujeres y luego había continuado sus estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes. En ambas instituciones había sido una estudiante muy destacada. De hecho, apenas se egresa de la Escuela Profesional número 5, ingresa a dar clases ahí, y en la década del 60 llega a ser la directora de la institución. Y en ese sentido era una obra muy, muy valorada desde Buenos Aires. Otra de las obras que fueron muy valoradas por su dominio técnico fue la obra de Eve Salvat, que también fue incorporada a la colección del museo en 1950. La estampa se denominó La Fotografía y presenta, les pido disculpas por la mala calidad de la imagen, pero presenta esta escena casi de retrato fotográfico donde todos los personajes se disponen alrededor de un bebé que se encuentra en el centro. La obra de Eve Salvat, que era muy avigorrada en personajes, fue también muy valorada en la técnica. Y en ese sentido,
quería recordar que para principios de la década del 50, el grabado, si en la década del 40 había logrado una valoración inédita, para fines de la década del 40 eso se había exacerbado aún más. En el Salón Nacional había logrado finalmente ser una disciplina autónoma con un jurado autónomo, y para 1951 se constituye el Salón Nacional de Dibujo y Grabado, lo que daba cuenta de la gran cantidad de practicantes de la disciplina, ¿no?, que necesitaban un salón aparte. Ese certamen, que se llevó adelante pocos años, tuvo como sus dos primeras grabadoras a Eloísa Graciana Moraz, de quien hablamos recién, y a Ana María Moncalvo, de la que hablamos a hablar a continuación. Pero además esos certámenes llevaron adelante dentro del Salón Nacional unas demostraciones didácticas que buscaban también dar a conocer la disciplina al público, algo que fue muy recurrente, que es recurrente en la historia de la disciplina, pero que sobre todo tuvo impacto en la década del 60. Y siempre se habla de estas primeras demostraciones didácticas de López Anaya y de los Pécora. Bueno, en realidad las primeras fueron ellas en el Salón Nacional. Las dos primeras ediciones estuvieron a cargo de ellas dos. Atrás vemos algunas estampas de Moncalvo, muy similares a las estampas que adquirió finalmente el Museo Rosa Galisteo en Santa Fe, luego de ser exhibidas. Estas estampas en particular, y para quienes practican el grabado lo sabrán, daban cuenta no solo de su fe religiosa, sino también de una gran maestría técnica alcanzada, ¿no? La silografía a varios colores implica el trabajo con varios tacos en simultáneo, y en ese sentido era una demostración de esa maestría alcanzada. Ana María Moncalvo había hecho un recorrido muy similar a Eloísa, había pasado por las mismas escuelas y también estaba teniendo mucha proyección, no solo nacional, sino internacional. Había obtenido ya premios de la Academia Nacional de Bellas Artes, de la que va a ser luego académica de número, y empezaba a tener ya reconocimientos internacionales en bienales en la década del 50, en Bolivia, en Suiza, en distintas partes del mundo. El museo en ese sentido se hace eco de esos reconocimientos adquiriendo la obra de ella. Hasta ahora venimos hablando de un modo de incorporación que está íntimamente vinculado al Salón Anual, pero el caso de Aurora de Pietro nos saca de esa lógica. Aurora de Pietro venía participando del Salón Anual desde muy los tempranos años 20, con pasteles y pinturas especialmente, y había empezado a exhibir algunos grabados en la década del 30 y también en el Salón Nacional. No obstante, esta estampa que adquiere el museo, que se llamó el Cuando, hacía representación o representaba una danza muy tradicional. Y es una estampa que no sabemos cómo llegó al museo, no hay registros de su adquisición, pero es muy particular porque se registra como uno de uno. Quienes hacen grabados saben que esto es muy particular, ¿no? En una obra que se pretende como ejemplar múltiple, es una estampa única. Y encontramos esta misma iconografía reproducida a fines de la década del 40 en este libro que editó Aurora de Pietro junto a los poemas de Cátulo González Castillo, que se llamó Danzas Argentinas. Y es un libro en el que ella hace una investigación histórica, es decir, va a los archivos, recupera las historias de la danza y las representa en sus estampas. Probablemente esta estampa se trate de ese primer ejemplar a partir del cual se hicieron las reproducciones para estas ediciones, que son por supuesto reproducciones fotomecánicas coloreadas, ¿no? Entonces es una estampa muy particular en ese sentido. Bueno, como veníamos hablando, la colección se fue conformando de una manera progresiva, pero con una clara proyección nacional, ¿no? Donde las adquisiciones y los premios estaban claramente mirando hacia qué sucedía en Buenos Aires, en Rosario, en otros certámenes del país, qué decía la prensa y las galerías que vendían. Y en ese sentido se buscó reunir obras representativas de lo que se entendía como un arte argentino que contribuyeran a la idea de una identidad propia, ¿no? Y estas son ideas que Calegua ha dicho explícitamente, ¿no? No es algo que supongamos.
Pero al mismo tiempo estas adquisiciones reflejaron una atención constante a aquello que era especialmente alabado en Buenos Aires, y en ese sentido el acervo se fue configurando, nutriendo de producciones que eran consideradas significativas en el circuito porteño especialmente, como por supuesto de las premiadas en el propio salón. Y en ese sentido, me parecía que era significativo que también contemporáneamente en el museo se hubiese llevado adelante una exposición de estampas de grabados de la propia colección del Museo Nacional de Bellas Artes, que también eran producto de la adquisición del Salón Nacional, ¿no? Donde allí se hacía explícito esta mirada de qué habían adquirido. Y esas estampas que se exhibieron en ese recorte de grabadores, por supuesto, estaban muchas de estas grabadoras del que el museo tenía obra. Allí encontramos a Ana María Moncalvo, Loisa Moraz, Emilio Forcada, pero también a Ida Bachmann, que ya había fallecido, y a Eva Cía, que va a ser adquirida años después por el museo. Otras de las cuestiones que vamos viendo o observando en esta configuración de la colección de grabados es la fuerte presencia de egresadas o que habían aprendido la técnica en distintas instituciones de Buenos Aires. Tenemos la Academia Nacional de Bellas Artes con su mítico taller de aguafuertes, inaugurado en 1911 por Pío Calivadino, que lo vemos allí manipulando el papel de la prensa. Vemos allí también esa simultaneidad de artistas varones y mujeres desde un temprano momento, en 1911, aunque siempre podemos suponer que la foto también está montada, no necesariamente es una clase, sino que se predisponen para la fotografía, pero hay indicios para pensar que esta clase era mixta, algo que no era habitual en la academia. Vemos también fotos allí abajo del taller de grabado que se abrió en la Escuela Superior de Bellas Artes, que fue un taller muy importante al que muchos artistas santafesinos fueron a estudiar con becas que proveía el Estado provincial. Vemos también una foto de la Escuela Profesional de Mujeres, que era exclusiva para mujeres vinculadas a las artes decorativas, y vemos arriba una foto de la Academia Nacional de Artes Decorativas e Industriales, que era en realidad la derivación de la Academia Nacional de Bellas Artes en la década del 30, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo estas proveniencias institucionales se empiezan a dinamizar a fines de la década del 40. Las mujeres ingresaron también a la colección desde otros lugares, y en ese sentido es muy particular el modo que ingresa Nélida de Michelis, que es una artista también que ha tenido mucha proyección internacional. Su obra ha sido exhibida en Nueva York y en distintas oportunidades en Estados Unidos como representativa de la gráfica nacional. Ella no enviaba al Salón Anual de Santa Fe, pero logra ingresar a través de la donación de Luis León de los Santos, quien dona en 1946 esta estampa junto a otras. No sabemos bien cómo llegó la obra de Nélida de Michelis a la colección de Luis León de los Santos. La familia, logré contactar con la familia, estamos como ahí empezando a iniciar un vínculo para ver un poco más de su producción, pero la familia lo que recuerda es que había un médico que llevaba este mismo apellido y al que ella le solía regalar obra. Así que quizás haya ahí algo para explorar en cuanto a los modos en que la obra llegó al museo. Lo cierto es que efectivamente la obra llegó por esta donación, de la que quedan registros en la estampa. Abajo no se llega a ver, pero está la dedicatoria muy afectuosa de ella al coleccionista, y atrás, como suele ser habitual en las donaciones de Luis León de los Santos, la inscripción de él donándola al museo. Pero no fue la única obra que ingresó a la colección del museo a través de donaciones, y en ese sentido el caso de Clotilde Gauna es muy singular, muy particular, porque ella es una santafesina, había nacido en San Justo, y se había ido a estudiar a Buenos Aires. Y cuando se egresa de la Escuela Superior de Bellas Artes del taller de grabado, ella ya venía enviando sus estampas al salón en busca de profesionalización y de visibilización. Decide donarle su obra al museo, la que había exhibido ese año. Se llamaba Adolescente, que era un aguafuerte. Probablemente con las ansias y las expectativas de que el propio Museo Provincial tuviera obra suya, ¿no? Lo cierto es que la obra no la hemos encontrado en la colección del museo, pero las actas dan cuenta de esa donación, quizás más adelante aparezca. Sí es singular en cuanto a estas gestiones y agencias de las propias artistas de estar presentes o representadas en los salones que eran importantes para ellas.
Bien, este eje cierra en verdad con el cierre de la investigación, que tiene que ver con este momento de incorporación de la primera mujer que se incorpora como jurado al salón, que lo hace específicamente en la sección de dibujo y grabado, pero lo hace como representante de los artistas. La Comisión Provincial de Bellas Artes venía conformando ese jurado de selección y premiación y también de adquisición. En la década del 40 se incorporan a ese jurado del salón representantes de artistas que eran votados. Las actas de la Comisión Provincial de Bellas Artes nos permiten ver que esas votaciones se disputaban entre varones. Alguna que otra vez aparecía algún voto para Raquel Forner, pero que nunca llegaba a sumar más de uno. Y en 1953, aunque no tenemos las actas de ese momento de la comisión, aparece finalmente Eloísa Graciana Moraz, votada como representante del Sindicato Argentino de Artistas Plásticos. Y en ese sentido también es interesante pensar cómo se fue transformando esa representación de los artistas. Si antes los artistas directamente votaban, ya para este momento votaban en función de lo que los sindicatos proponían, ¿no? Y el Sindicato Argentino de Artistas Plásticos propuso a Eloísa, quien fue elegida. Me interesaba este momento de cierre porque da cuenta también no solo de la consolidación de la disciplina, que adquiere finalmente una categoría separada de la pintura, sino también porque da cuenta de las amplias presencias que empezaba a haber en la disciplina y del lugar que empezaban a ocupar estas grabadoras como referentes, ¿no?, de la práctica. Bien, y el último eje tiene que ver con pensar otras grabadoras en los salones. Veníamos hablando de que hay una amplia presencia de grabadoras mujeres, que por supuesto tiene que ver con esta cantidad de espacios públicos donde se podían formar en grabado, pero también aparecen artistas provenientes de otras partes del país, de Córdoba, de Mendoza, de Tucumán, de Rosario por supuesto, de la provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo que la capital, ¿no? Muchas de ellas hoy son ignotas, también por eso la idea era de traer este listado para si alguien reconocía algún nombre y poder tirar del hilo, continuar investigando. En violeta están resaltadas quienes eran de Santa Fe, ¿no?, que ven que son muy pocas, pero lo cierto es que estas presencias tuvieron sobre todo en grabado, al menos en grabado, mayor importancia a fines de la década del 40. Y eso se da, o mi hipótesis de trabajo, es que es el momento en el que ya empiezan a aparecer egresadas de la Escuela Provincial de Bellas Artes, que se había inaugurado en 1940. Allí vemos una hermosa foto de este taller de grabado de la escuela. En la década del 40, según la investigación de Elizabeth Belty, la provincia decide abrir muchas escuelas o varias escuelas provinciales de Bellas Artes, entre ellas la de Santa Fe y la de Rosario, a partir del reclamo de los artistas por espacios oficiales y públicos de formación, ¿no? Hasta ese momento los artistas se podían formar ya sea viajando a otras ciudades, como por ejemplo con las becas de perfeccionamiento que daba la provincia para la Escuela Superior de Bellas Artes, o en talleres privados, o viajando a Europa, ¿sí?, o en otro tipo de formaciones vinculadas a las industrias gráficas. Y en ese sentido, la apertura de esta escuela en particular, con la apertura de un taller de grabado, con el espacio adecuado para esta práctica, y con eso me refiero a una prensa, las bateas de ácidos, las tintas, herramientas que no son menores para la práctica y que muchas veces implican una práctica que tiene que ver más con el espacio colectivo de compartir, no con el taller individual que muchas veces sucede con los pintores. Este espacio va a dinamizar y va a posibilitar que muchas otras mujeres empiecen a formarse en grabado y que empiecen a aparecer entonces a fines de la década del 40, pero especialmente en la década del 50, con sus participaciones en el salón anual. Esta imagen en particular me gustaba porque no solo nos permite ver el taller, sino también nos permite ver muchas mujeres en el taller, ¿no? Y además es una imagen que se reprodujo en Propaladia, que es esta publicación oficial del museo, que también nos permite empezar a intuir lo importante que era para el museo la apertura de estas instituciones que permitían que también se enriquecieran sus actividades. Para cerrar, quisiera mostrar esta otra foto que encontré de la escuela, de diciembre de 1950, que es una foto que se reprodujo en un aniversario de la escuela en la década del 90, con los nombres de los artistas por detrás. Y entonces podemos empezar a ponerles nombres a algunas participaciones, a algunas grabadoras que habían aparecido en la fines de la década del 40.
En turquesa está Gladys Brusa, Sara Antochi y Delia Oliva, que son las 3 que he detectado que han producido grabados, que los han enviado al Salón Anual, pero también al Salón de Artistas Locales. En verde son artistas que no he encontrado en los salones aún. Y en amarillo son 2 artistas que he encontrado en el Salón Anual, Rosalba de Di Fiori presentando sobre todo pinturas y Nélida Salas presentando sobre todo yesos. Bueno, quería cerrar un poco la presentación del informe con estas imágenes porque creo que es en este momento en el que yo cierro la investigación que también se abren nuevas posibilidades para las grabadoras locales que ameritan nuevas investigaciones. Muchas gracias.